Hola chicos, en este video veremos una introducción a química orgánica. Recuerden que este contenido va a estar en la plataforma iClass junto a las actividades y cualquier duda o consulta pueden escribirme al mail institucional federico.sax@educacionadventista.org. En este video vamos a ver las características de los compuestos de carbono, vamos a ver cómo es el átomo de carbono, cómo se clasifican las cadenas carbonadas y una breve introducción a los hidrocarburos. Los compuestos de carbono se caracterizan por tener principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a diferencia de los compuestos inorgánicos que pueden tener un montón de elementos que están presentes en la tabla periódica. Los enlaces que predominan son los enlaces covalentes. La solubilidad de los compuestos orgánicos es en solventes no polares, a diferencia de los compuestos inorgánicos que se disuelven, por ejemplo, en solventes polares como el agua. Los puntos de fusión y ebullición son bajos. La estabilidad es poca. Los compuestos inorgánicos son mucho más estables que los compuestos orgánicos. Y las estructuras que forman pueden ser complejas y de alto peso molecular. En este ejemplo vemos el adenosintrifosfato, o ATP, que es una molécula orgánica encargada de transmitir energía a través de las células de nuestro cuerpo. Este otro es el ácido acetilsalicílico, que es el principal componente de las aspirinas, un fármaco que se utiliza para calmar dolores de cabeza. Este tercer compuesto se llama trinitrotolueno, cuya abreviatura es TNT, un potente explosivo utilizado en minas para poder extraer minerales. Acá tenemos varios compuestos orgánicos: citosina, guanina, adenina, uracilo, timina. Estos compuestos orgánicos se unen y forman una cadena cíclica muy conocida como ADN. El átomo de carbono. El carbono es un no metal cuyo número atómico es 6, es decir, tiene 6 protones y por lo tanto 6 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Por lo tanto vemos que en su nivel más externo, en el nivel 2, tiene 4 electrones. Son los electrones de valencia. Además, el carbono es un compuesto inodoro, es decir, no tiene olor, insípido, no tiene sabor, y es insoluble en agua. Se considera que un compuesto orgánico es aquel cuyo componente fundamental es el carbono, y por eso es la importancia de conocer bien este elemento. El átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes debido a los 4 electrones de valencia que posee. Entre dos carbonos pueden compartir 2, 4 o 6 electrones, es decir, un par de electrones formando un enlace simple, 2 pares de electrones formando un enlace doble, o 3 pares de electrones formando un enlace covalente triple. Si en la molécula solamente aparecen enlaces simples, este compuesto se dirá que es saturado, mientras que si aparecen enlaces dobles o triples entre los átomos de carbono, estos compuestos se denominan insaturados. Los átomos de carbono también pueden clasificarse de acuerdo al número de carbonos al cual están unidos. En este caso tenemos un carbono que se denomina primario, es el que aparece en la imagen en color rojo. Ese átomo de carbono está unido a un carbono, que es el carbono azul, y además a 3 hidrógenos. Como está unido a un solo átomo de carbono, se denomina primario. En este otro ejemplo, el carbono rojo está unido a 2 átomos de carbono azul y a 2 hidrógenos. Como está unido a 2 átomos de carbono, se denomina un carbono secundario. En este caso, el átomo rojo está unido a 3 átomos de carbono y por lo tanto se denomina terciario. Y en el último ejemplo, el átomo de carbono en color rojo está unido a 4 átomos de carbono en color azul
y por ello se denomina cuaternario. Las cadenas carbonadas. Los átomos de carbono se pueden unir formando cadenas. En este caso veremos las cadenas acíclicas o abiertas, que pueden ser lineales, en las que los hidrógenos que componen la cadena no están sustituidos por ninguna ramificación, o pueden ser ramificadas, en el que uno de los hidrógenos, o varios, se sustituyen por una pequeña ramificación de una cadena hidrocarbonada, o puede ser otro elemento de la tabla periódica como oxígeno, nitrógeno o grupos de átomos. También podemos encontrar cadenas cíclicas o cerradas. Dentro de ellas están las homocíclicas, en las que todos los átomos del anillo son átomos de carbono, o heterocíclicas, en las que uno de los átomos del anillo o más pueden estar sustituidos por otros elementos. En este caso tenemos nitrógeno. También las podemos clasificar como monocíclicas si están formadas por un único anillo, o policíclicas si están formadas por más de un anillo. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos se pueden clasificar, como vimos recién, como alifáticos si son lineales, o cíclicos si forman anillos. Dentro de los lineales o alifáticos tenemos los saturados si solamente están compuestos por enlaces simples, y dentro de los saturados encontramos a los alcanos. El alcano más conocido es el metano, que es el principal componente del gas que se utiliza comúnmente para calefaccionar o cocinar en nuestras casas. Se trata de un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Si los compuestos tienen enlaces dobles, se llamarán alquenos, como el que tenemos acá, que es el polietileno. El polietileno es un compuesto que se utiliza para formar las botellas. También tenemos dentro de los compuestos insaturados, los aquinos, que son los que tienen enlaces triples. En este caso tenemos un compuesto que se llama acetileno, cuya principal función es utilizarlo como un gas para las soldaduras. En los compuestos cíclicos saturados encontramos los cicloalcanos. Este cicloalcano se llama pentano y es un gas que se encuentra en las espumas de polietileno, cuya función es expandir estas espumas para que ocupen el mayor volumen posible y entonces formar un producto de baja densidad capaz de sellar en su totalidad un orificio. Estas espumas son también aislantes y se utilizan en las paredes y techos de las casas para aislarlos de la temperatura externa. Dentro de los compuestos cíclicos, si aparecen enlaces dobles, se denominan insaturados, como los cicloalquenos. En los cicloalquenos tenemos como ejemplo el benceno, un compuesto muy utilizado en la industria como solvente. También tenemos los compuestos aromáticos, compuestos formados, por ejemplo, por dos anillos, como en este caso. Este producto es un producto muy conocido que se llama naftaleno y es el que compone a la naftalina, que son pequeñas pastillas blancas utilizadas para evitar que las polillas dañen la ropa o también para evitar malos olores. Este fue un video de introducción de química orgánica. En los próximos videos profundizaremos en detalle cada uno de los temas que hemos visto.